Talía Vázquez Alatorre, abogada del doctor José Manuel Mireles. Buenos días, Talía, bienvenida. Hola, Carmen, buenos días. ¿Qué dices al respecto? Mira, Carmen, ya he tomado nota de todo lo que dijo el comisionado desde el día de ayer y te lo voy a ir a decir. Si algún punto en especial te llama la atención, tú me preguntas. Respecto a lo que él dice, y tú le preguntas muy atinadamente, le haces repetir que saca la información y él te dice que del pliego de consignación. Luego él mismo dice que si él no fue parte del operativo, pues no puede saber más que lo que dice el pliego de consignación. Y yo te diría que cuando te estaba diciendo él, a la hora que te lo estaba diciendo, él no era parte, no es ni Ministerio Público ni juez. Y ya tenía el pliego de consignación y nosotros no. Nosotros lo tuvimos como 6 horas después. Él lo conoció a tiempo de revisarlo, de preparar una conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación. La batalla está bastante dispareja, ¿no? Porque él no tiene por qué tener el pliego de consignación, él no es funcionario de la PGR, él no es miembro del Poder Judicial. A veces, por eso se le dice el virrey en Michoacán, a veces actúa como poder legislativo, a veces actúa como poder ejecutivo y a veces actúa como poder judicial. Entonces una irregularidad grave es que tenga el pliego de consignación y nosotros no lo teníamos en ese momento. También él afirma que había 4 bolsitas de marihuana y una de cocaína. También se equivoca el comisionado, no había nada. Se lo sembraban al doctor Mireles en todo caso, pero en el parte policíaco que se le leyó a cada uno de los 3 escoltas y al propio doctor Mireles hablaban de 3 bolsitas, no 4 de marihuana. Él dice que había 30,000 pesos en la camioneta, no había 30,000 pesos en la camioneta, había 94,000 pesos en la camioneta, ya desaparecieron 60,000. Y esos 94,000 pesos, ahorita te voy a explicar por qué estaban cuando hablemos del tema de la camioneta. También el comisionado te dice, no, bueno, es que yo nada más me tengo que ceñir a la verdad legal. Y la verdad legal es la que está en la averiguación previa. No. Una verdad legal es una sentencia que ha causado ejecutoria. Y ni aún en las sentencias que han causado ejecutoria, en este país nadie les cree. Por eso somos autodefensas, por la terrible injusticia que hay también en el Poder Judicial. Pero bueno, me parece que está equivocado el comisionado si dice que la verdad legal es lo que dice un parte policíaco. Y entonces él lo toma como verdad legal porque es el dicho de ellos, sin que tomen en cuenta los dichos de nosotros que aún no podíamos decir, ni que tomen en cuenta las pruebas que vamos a ofrecer para tratar de evitar el auto de formal prisión. Entonces le aclaró el comisionado Castillo que lo que él considera verdad legal es su verdad suya de él, no es la verdad legal. Respecto a al que el doctor iba armado, en el parte policíaco, ella no hizo mucho hincapié ayer en la rueda de prensa respecto a si el doctor estaba armado, más bien hace hincapié en que había armas en la camioneta. Pero en el parte policíaco que se le leyó al doctor y a cada uno de los escoltas por separado, se dice que el doctor Mireles traía un cuerno de chivo colgando, atravesado en el pecho y una pistola Colt fajada. Tenemos más de 400 videos y fotografías que nos están mandando la gente que presenció la detención, donde efectivamente el doctor Mireles, la única arma que traía era una pierna de pollo rostizado en la mano que se estaba comiendo. Y no hay manera de que sostengan que estaba con un cuerno de chivo o acá, yo no lo distingo uno de otro, pero que traía un arma larga colgando en el pecho. Entonces eso ya empiezan a manejarse más como que se trata de la portación de arma en la camioneta, pero hay varias contradicciones ahí. Por otro lado, durante la rueda de prensa, el comisionado dijo que no, le preguntaron que si había sido torturado el doctor, le dijo que no, que claro que no, que hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos había dado fe en las instalaciones de la Procuraduría de que todo estaba bien. Efectivamente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado dio fe en las instalaciones de la Procuraduría, pero no dio fe del traslado, de la aprehensión y traslado del doctor Mireles. Y ahí también tenemos los videos ya de donde está encapuchado, donde, o sea, todo lo que está diciendo el doctor, porque yo te estoy repitiendo lo que el doctor nos dijo y por eso estamos subiendo los videos donde el doctor dice estas cosas, que lo encapucharon, que lo trasladaron en el helicóptero encapuchado y demás. Entonces también vamos a poder probar que no había ninguna comisión de derechos de nada en la detención y en el traslado y que no está mintiendo Mireles, una vez más no está mintiendo Mireles respecto a las condiciones en que fue trasladado. Después dice también en la conferencia de prensa el comisionado que es falso que el doctor Mireles haya estado incomunicado, tan es así que su abogada ha dicho por Twitter que ha podido hablar con él.
Sí, sí pude hablar con él después de presentar un amparo, después de que se nos otorgara la suspensión de plano por la incomunicación, después de que violara la PGR esa suspensión, presentáramos una queja por la violación y nos apersonáramos en la Procuraduría con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 26 horas después, porque he dicho que 24, pero no lo acabamos viendo a las 7 de la noche, 26 horas después de que fue detenido, a pesar de que estábamos esperándolo en Morelia desde el principio, fue que sus abogados pudimos tener contacto con él. Entonces, que no diga eso el comisionado, porque todo está documentado a través de amparos, de quejas a la violación del amparo, así que sí pudimos hablar con él tras serias irregularidades. Respecto de la camioneta, porque luego comenta que el doctor es un empleado de gobierno, es cierto, es una plaza estatal, el doctor trabaja para la Secretaría de Salud del Estado. He de decir que el doctor ahorita tiene una licencia sin goce de sueldo que le exigieron durante su incapacidad. Cuando el doctor se cayó del avión, pues no se cayó de una patineta, ¿verdad? El doctor estaba seriamente lastimado y el doctor es un hombre valiente pero enfermo. Tiene una adicción muy grande a la insulina. Si el doctor Mireles come, se le sube el azúcar. Si el doctor Mireles no come, se le baja el azúcar. Es un estado de diabetes avanzado, es un diabético que se inyecta insulina 3 veces al día, ya sea por falta de comida o por exceso de comida. Entonces, se atreve a decir el comisionado que bueno, que las dosis de droga que trae ahí Mireles, en todo caso son delitos contra la salud en la modalidad de portación simple, y que en todo no es delito grave y que en todo caso significaría que lo van a rehabilitar. Y a mí me da mucho gusto que lo rehabiliten de sus adicciones, porque quizá aparte de Virrey, ahora Castillo sea Dios y lo pueda curar de la terrible adicción a la insulina. Y respecto al dinero, que te digo que no eran 30,000 sino 94,000 pesos, lo sé, porque el doctor Mireles efectivamente como empleado no alcanza para comprar con un sueldo una camioneta blindada. Dicho sea por el señor secretario de Gobernación y por todos nosotros, y todo el mundo que ha seguido el movimiento, si hay un enemigo para los templarios en México, se llama José Manuel Mireles. Así que para Mireles estar en Michoacán con una camioneta blindada es una cuestión de vida o muerte. Se le quitó la camioneta blindada, como tú sabes, tras una entrevista que te dio a ti el 5 de febrero. Se enojaron los del gobierno, le quitaron la camioneta blindada a los escoltas y demás, y el doctor regresó sin blindada. Él insistía mucho en la necesidad de la blindada y no teníamos ni nosotros ni él dinero, sus amigos, para ayudarlo. Entonces, cuando vino a la comida, a la cena esta a mi casa, que trascendió en la prensa, el 5 de mayo, incluso hizo un video donde le decía, Enrique, ponte en mi lugar, le hablaba al presidente Peña Nieto así, también se enojaron porque le habló de tú, bueno, en fin. Él dijo que iba a pasar la charola para la camioneta, y así lo hizo, pero no le fue muy bien. Yo lo acompañé el día 6 de mayo a Vancomer en Mazarik, y él estuvo casi toda la mañana gestionando que le aprobaran o le reactivaran, por así decir, la línea de crédito que tiene por más de 20 años el doctor Mireles, una línea de crédito hasta por 900,000 pesos, que si la usa la debe y si no la usa no la debe, como una tarjeta de crédito, un crédito que ha pagado muchas veces en la medida que lo ha usado para sembrar, para alguna cosecha, para cuestiones que él haya necesitado a lo largo de 20 años, porque el doctor, aparte de ser médico, tiene un rancho de toda la vida, que es de su papá, de sus hermanos, y ahí él hace cosas, siembran mango y demás. Bueno, entonces se tardaron varias horas en autorizarle, le autorizaron la línea de crédito hasta por 700,000 pesos, es decir, de ahí en la sucursal de Vancomer transfirió 700,000 pesos que a partir de ese momento empezó a deber, los transfirió directo a la cuenta. ¿Cuánto transfirió? A ver, otra vez, ¿cuánto transfirió, Talía? 700,000 pesos. ¿De una línea de crédito de 900? Sí, no le autorizaron los 900. Pero le prestó Vancomer 700,000. 700,000, y en ese momento, en cuanto se los autorizaron, los transfirió directamente a la agencia. Era un primer abono a la agencia. Estuvimos mucho rato y le hablaba, papá, ¿me vas a poder ayudar con mi parte de la cosecha? ¿Y qué? Entonces, ¿cuánto me vas a dar? No, pues que 100, no, pues que 200. Total que la verdad creo que el papá le transfirió 200. Yo le transferí 50. Otras personas que ya si quieren que digan, le estuvimos hablando por teléfono, oye, no nos ayudas con 50,000 pesos, oye, no nos ayudas con 100. Total, cuando transferimos lo más que se pudo directamente a la cuenta de la agencia, nos atravesamos la calle en la agencia de los blindados que están en Mazarik y nos faltaban 370,000 pesos.
Y el doctor Mireles estaba verdaderamente angustiado porque se tenía que regresar a Michoacán y ya no se podía ir en esas condiciones. Yo creo que les dio pesar a lo de la agencia, yo estaba presente, y entonces firmamos a ambos un pagaré a un mes, el 7 de mayo, por los 370,000 restantes que yo le dije al doctor que me comprometería a juntar, a yo estar pasando la charola, pero que ya se llevara la camioneta. Y así fue, se la llevó, pero quedamos a deber 370,000 pesos el 7 de mayo. Hice circo, maroma y teatro, Carmen, y nunca pude juntar el dinero que nos faltaba. Se me venció la letra el 7 de junio, obviamente me hablan de la agencia para cobrar, y entonces hice otra vez, me tardé, acabamos pagando ese pagaré pagando yo suscribí otros pagarés de un crédito que pedí prestado yo pedí prestado el dinero y pagué a la agencia, y nos liberaron la factura. Un día antes de la detención le mandé la factura escaneada al doctor Mireles. Te cuento toda esta historia, porque ahora la van a investigar por lavado de dinero, donde sacó la camioneta tan lujosísima. Yo le ayudo al comisionado a investigar, que cheque las transferencias y los movimientos de la cuenta del doctor Mireles el día 6 y 7 de mayo. Y se va a dar cuenta que como entró de una línea de crédito, entró a la agencia. Y quiénes le transferimos y cuánto quedamos a deber. Todo esto que te estoy diciendo pues está documentado porque se hace a través de transferencias bancarias. Aquí el asunto es que este crédito, que es caro para el doctor Mireles, que él debe los famosos 700,000 pesos de la camioneta, porque si es narco, es el narco más pobre que he visto. Entonces él se queda debiendo con esa deuda, y le cobran 47,000 pesos mensuales por ese crédito. Él le debe a Bancomer 47,000 pesos mensuales. Y entonces aparte le exigen que pida licencia sin goce de sueldo a su puesto. Estaba verdaderamente atorado y no podía pagar. La camioneta, te repito, se le entregaron el 7 de mayo y ya debía él, como dice él, la letra al banco. La cuenta se pagó a la agencia, pero al banco le debía mayo y junio. El día anterior a la detención, a mí me habló su hijo 2 veces para decirme que estaban hablando del banco, que por favor, que le ayudara a localizar a su papá, que porque les decían que debían dinero, que lo pagaran. Le hablé al doctor y le dije, me dijo, sí, pues es lo de la camioneta, debo mayo y junio. Digo, pero ando viendo aquí quién me presta para completar. Luego me dijo que ya había conseguido la primera mensualidad y al rato me dijo que había conseguido la segunda. Entonces, él traía los 94,000 pesos de exactamente 2 mensualidades vencidas del crédito de Bancomer. Te cuento todo esto, Carmen, porque no hay gato encerrado. Ahora, dice Castillo que encontraron ahí depósitos importantísimos y no sé, eso yo no lo sé. Yo te cuento la parte que sí sé para ayudarle al comisionado Castillo a averiguar la lujosísima camioneta. Esa camioneta pues le duró el gusto al doctor 2 meses y la debo. También te quiero decir respecto a las cosas que está diciendo Castillo, sí, que dice que pues es muy fácil que el doctor Mireles obviamente ahora niegue todo. Y que como no comete delito, efectivamente, porque él es el acusado, pues puede decir misa, pero pues que no le van a creer. Pero que se acuerda el comisionado Castillo que él, el comisionado, sí comete delito cuando falta la verdad. Y que nos acordemos de cómo acusó sin poca ni más vergüenza y con total descuido al doctor Mireles en mayo, diciendo que estaba siendo investigado por 5 homicidios. Y que se tenían evidencias de Mireles con una cabeza en la mano, así lo dijo, con una cabeza en la mano como trofeo. Nosotros inmediatamente con sus abogados metimos un amparo, nos contestaron todas las autoridades responsables que no había investigación y que no había orden de aprehensión ni nada, era falso. El que ha faltado a la verdad, el que traicionó a Hipólito Mora, el que traicionó a Enrique, el que no habla con los michoacanos, el que ha roto todos los pactos es el comisionado Alfredo Castillo. Castillo verdaderamente no tiene credibilidad. Y el doctor Mireles dijo que Reina era templario y Reina está en la cárcel. Dijo que el crimen organizado estaba desatado. Todo lo que ha dicho el doctor se ha ido cumpliendo paso a paso de funcionarios que han mencionado y demás. Le vamos a demostrar al comisionado Castillo que sí fue detenido encapuchado el doctor, porque ya tenemos las pruebas, y que sí hay una constante violación a los derechos humanos. Eso te lo digo respecto a la credibilidad. Entonces, yo creo que esto es una infamia, porque además él alega, te dice el comisionado de la... Pues sí, lo vamos a rehabilitar, y aquí el foco, dice así, el verdadero foco son las armas que trae el doctor Mireles, como si le creyéramos al comisionado Castillo. ¿Por qué a un hombre levantado en armas, aunque él no porte armas nunca, porque el doctor no porta armas, por qué a un hombre que está levantado en armas desde el 24 de mayo, de
de enterar Castillo, se le olvidó que un día antes, cuando se dio la detención, bueno, el día 27, le dijo el 26, no, el 27, cuando yo había detenido a Mireles, le dijo a Denise Merker que ellos tuvieron conocimiento con días de anticipación, dijo el comisionado Castillo, que organizaron un operativo entre el ejército y tal, y que se pusieron de acuerdo para ir a detenerlos. Eso no se llama flagrancia y es en boca del comisionado. No hay flagrancia en una guerra, Carmen. Es imposible que digan esto. Más bien preguntémonos por qué la reacción tan violenta cuando toman un pueblo tan chiquito como la mía. Talía Vázquez Alatorre, habremos de seguir hablando, se nos agota el tiempo y no quiero dejar de preguntarte también de otra de las partes que has dicho. Dijiste que no eran 30,000 pesos, sino 94,000 pesos los que estaban en la camioneta y que nada más aparecieron 30. ¿Puedes precisar? Sí, el doctor Mireles nos señala que eran los 94 y yo sabía que yo no sé si traía más o traía menos, pero los 94 sí supe vía telefónica que ya había conseguido el préstamo para las dos famosas letras de Bancomer. Y sin embargo, en el momento en que le leen la acusación al doctor Mireles, dice, Chirrión, ya nomás hay 30. Dijo, y los 94 ya se transaron lo demás, así dijo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pues todo eso es lo que se tiene que clarificar. Y para cerrar, Talía, apareció la imagen ya del doctor Mireles tras las rejas. Se le observa rapado totalmente, sin bigote, rapado, y pues en esta declaración preparatoria, ¿qué dices al respecto? Mira, Carmen, esas son las prácticas que se tienen para ir como humillando a la gente. El doctor Mireles ya sabía porque cuando llegara a un penal de máxima seguridad lo iban a rapar. Te voy a ser sincera, no me gusta verlo rapado, ni mucho menos, pero eso es lo de menos. Lo que nos tiene verdaderamente preocupados es la famosa insulina. Sí es una cuestión de vida o muerte. El doctor requiere la insulina para vivir. Y entonces, bueno, tú oíste al abogado Salvador Molina, efectivamente ya después durante el desahogo de la audiencia, el doctor manifestó lo mismo que está en la grabación esta, y se le dio la orden al director del penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora, por medio del juez quinto de distrito, de que tenía 24 horas para informar y regularizar esa situación, para que se determinara qué dosis de insulina y qué dosis de no sé qué cosa necesita para el corazón el doctor, porque sufrió 2 infartos, y que se regularizara eso. Entonces esperamos que en el transcurso del día de hoy el doctor pueda tener acceso a sus medicinas. Pues ese es un tema muy importante, Talía, sin duda que seguiremos también muy de cerca. Estamos al habla y te agradezco la comunicación esta mañana para seguir el caso Mireles y los demás detenidos en el caso de las autodefensas michoacanas. Gracias, Talía, estamos al habla. Mucho la oportunidad de la réplica. Gracias, Carmen. Estamos